Alberto, un saludo muy cordial y bueno, me parece que es un pie ideal para entrar a meternos de lleno en esta cuestión. Absolutamente, la información que estás dando, Pepe, está totalmente verificada. Yo recién tengo información directamente del Estado de Israel, que efectivamente esta familia Rahanan, que vive en Chicago, Illinois, salió por mediación de Qatar, porque la madre estaba enferma, salió a través de la Franja de Gaza, por supuesto, a través de Egipto. Y van a estar volando, ya estarían volando directamente para Estados Unidos. Hay que recordar que hasta ahora, por lo menos la última información que yo tenía, que había 203 secuestrados. Estas 2 personas ya fueron liberadas. Creo que es una muestra que quiere dar Qatar, por un lado, frente a erigirse frente a Estados Unidos, como que él de alguna manera puede ser mediador. De todas maneras, hay que recordar que hay casi 200 personas que están siendo retenidas, secuestradas, algunas de ellas fallecidas. Y es correcto lo que decís, Pepe, porque ya la historia de Hamás, en otras circunstancias, por ejemplo, tiene los cuerpos de 2 soldados israelíes hace años, y que Israel no puede conseguir la devolución de los cuerpos. Así que esto es una realidad. Por un lado, bienvenida la información, 2 personas menos. Por otro lado, es apenas una muestra que hay que ver cómo sigue la historia, porque no hay buena perspectiva de que con respecto a los demás secuestrados, y muy especialmente a los que son de ciudadanía israelí, tenga una resolución a corto plazo. Mientras tanto, las fuerzas de defensa de Israel están apostadas en la frontera, simplemente ya dispuestas a recibir la orden de la invasión. Respecto de punto de vista económico, Pepe, habíamos hablado contigo esta misma semana. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de que la energía no iba a estar sino subiendo al compás de cómo va evolucionando el conflicto? Sí, tal cual. El petróleo, por ejemplo, subió 4%. ¿Te acuerdas que estábamos hablando contigo hace 48 horas, Pepe? Estaba en 89.60. En este momento el petróleo Brent. ¿Hola? Sí, te estoy escuchando bien. Bien, en este momento el petróleo Brent está a $93.10 y el WTI está a $90.60. Estamos viendo a ver cómo va a evolucionar el tema del gas, recordando que Qatar también es el es una potencia gasífera, unas reservas importantísimas. Hablamos contigo esta semana. Ahora bien, el tema, ¿qué es lo que está sucediendo? Esta semana hubo una reunión del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y hizo un cálculo del año 2024, estableciendo que el mundo va a crecer menos de lo que estaba originalmente previsto, y se preveía que en vez del 3,2, 3,3, va a crecer como mucho el 2,9. ¿Por qué? Porque están evaluando un tema de recesión, están evaluando un tema de inflación, que va a tener una recesión. Inflación porque están previendo un aumento en el costo de la energía, producto no solamente en su momento de lo que fue la guerra de Rusia con Ucrania, sino que ahora un nuevo frente que se abre, que es eventualmente el incendio de Medio Oriente, con toda esta guerra que eventualmente, en el peor de los casos, va a ser contra, por supuesto, Hamás, va a ser en la frontera norte con el Líbano, va a ser un enfrentamiento con Hezbollah. Dicho sea de paso, hay localidades que están en el norte, en el Líbano, dentro de Israel, fronteriza con el Líbano, que ya el gobierno de Israel mandó a pedir la evacuación de los ciudadanos israelíes, previendo este enfrentamiento. La verdad es que, en consecuencia, el mundo se va a enfrentar, según el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a una situación de inflación creciente, una recesión y eventualmente una suba de las tasas de interés, porque cuando hay suba de la inflación, la tasa de interés en el mundo desarrollado se utiliza como un morigerador de la inflación. En pocas palabras, Pepe, el soft landing o el aterrizaje suave aparentemente estaría descartado, y bueno, vamos a ver cómo sigue la historia. Alberto, la verdad es que sí. Permitime, porque la verdad es que es una vorágine que se va actualizando todo el tiempo, y me parece que son puntos importantes los que estás tocando, y sobre todo el análisis que hiciste también en el comienzo de la liberación. Hay alguna declaración que está llamándome la atención a esta hora, acaba de salir. La liberación de las rehenes es, con suerte, obviamente, con suerte es el comienzo de más cosas por venir. Esto lo está señalando una fuente diplomática. ¿Te parece que una declaración de esta naturaleza quiere decir que hay gestiones avanzadas como para obtener otras liberaciones? Posiblemente sí, Pepe. Hay que tener en cuenta, contigo lo hemos charlado. Hay, por ejemplo, no se sabe si 15 o quizás hasta 30 rehenes de nacionalidad norteamericana. ¿Correcto? En consecuencia, ahora está habiendo aparentemente una especie de selección.
qué ciudadanos son israelíes y cuáles son de otros países. Y dentro de los países que son, qué tipo de relacionamiento puede haber o qué tipo de rédito político puede sacarle Hamás. Respecto de los secuestrados israelíes, no tengo buena proyección, habida cuenta de la historia de Hamás. Aparte hay una presión dentro de la sociedad israelí, Pepe, hay una presión enorme respecto de este tema. Enorme. Incluso Bibi Netanyahu dijo, el primer ministro dijo que a las Fuerzas Armadas que ya están listas, que simplemente están esperando y que va a venir la orden de eventualmente intervenir. No menos cierto es que esta liberación pone por lo menos un mínimo paño de agua fría para ver si este es el inicio de una serie de liberaciones o eventualmente simplemente va a quedarse en esto. En todo caso, Pepe, recordemos a la gente que hay 200 personas más, otras cantidades de personas que, como bien dijiste vos, no se sabe. Te voy a dar un dato. El día de ayer, hace 24 horas, dentro de la ciudad israelí de Beersheba, encontraron atrincherados y escondidos 4 terroristas del Hamás, que estaban prácticamente deshidratados y muertos de hambre. Habían entrado en el ataque del 7 de octubre y recién los encontraron ayer. Y Israel incluso ni siquiera sabe o prevé que pueda haber algunas decenas de terroristas que estén dispersos dentro de Israel, que están de alguna manera escondidos como producto de esta invasión. Que ahora ya se sabe que entraron no menos de 2.000 terroristas en el ataque del 7 de octubre del 2023. La verdad que se abre un panorama complejísimo. En el peor de los casos, enfrentamiento, no solamente con Hamás, enfrentamiento en el Líbano, enfrentamiento con Hezbollah, eventualmente un enfrentamiento del Hezbollah traería aparejado también un enfrentamiento también por la invasión eventualmente que quieren hacer los Hezbollah también desde Siria, y eventualmente en el último y peor de los casos un enfrentamiento con la República Islámica de Irán. Y en ese entendimiento hay que establecer el por qué Estados Unidos no solamente, y Biden fue especialmente a viajar a Estados Unidos. ¿Te acuerdas que habíamos hablado contigo que se iba a reunir con Al-Sisi, el presidente de Egipto, y con Mahmoud Abbas? Bueno, como fue esta noticia de la explosión del hospital, si me permitiste quiero comentar que acá los medios internacionales se tragaron un sapo absolutamente increíble. Tomaron como cierta una información del Hamás como fuera una verdad revelada, cuando en realidad posteriormente se demostró que ese misil fue disparado por la Yihad Islámica, cayó no en el hospital, sino en una playa de estacionamiento, no murieron 500 personas, murieron entre 10 y 50 personas, y los medios de información, en vez de chequear la noticia, la dieron como válida. Esto provocó, por supuesto, el famoso Día de Ira. Europa está totalmente revolucionada, hay amenazas a instituciones, bloqueos a embajadas de Israel. La verdad que el mundo está muy, pero muy complicado, Pepe. Alberto, hay una complicación adicional en una situación ya extraordinariamente dramática, que es que Hamás no tiene a todos los rehenes. Hay varias organizaciones terroristas que se han repartido los rehenes, lo cual, voy a ser muy frío y muy cruel, ¿no? Pero suena bastante razonable y bastante lógico. Sería muy difícil para una sola organización manejar entre 200 y 300 personas y en cambio repartiéndolas hasta se garantizarían que a la hora de entrar no entraran masivamente a todas partes porque no saben exactamente con qué se pueden encontrar y dónde pueden estar los rehenes. Esto es una complicación adicional. Y también quiero mencionarte otro hecho y pedirte tu análisis de la aparición en este momento del conflicto de nuevos actores que no estaban en el pasado. Acabas de mencionar a Qatar, que intervino directamente para esto. Ayer llegó un ataque desde Yemen, que fue cortado por fragatas de los Estados Unidos, 3 misiles que fueron lanzados desde Yemen con buena posibilidad de llegar hasta Israel y que frenó Estados Unidos en el cielo con misiles Patriot desde una fragata. Pero aparecen también otros actores, como China, que antes no estaba metido de lleno en el conflicto en Medio Oriente. Contame tu mirada sobre esto. Bien, te gusta hacer preguntas fáciles a vos siempre, ¿no, Pepe? Me gano la vida con eso, Alberto. No me cabe la menor duda, pero tu información es certera, a punto tal de que hubieron varios misiles disparados desde Yemen. Ahora voy a comentar un poquitito el tema, que algunos misiles fueron interceptados por una flota norteamericana, pero un misil, te lo confirmo, fue interceptado por Arabia Saudita. Hay que recordar que Yemen, un país que tiene un territorio de 527.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente 35 millones de habitantes, un producto bruto de 85.000 millones de dólares, está desde el año 2015 por lo menos
muy anterior, un enfrentamiento entre un grupo que se llama Hutíes, que en realidad el grupo tiene ese nombre porque el que los encabeza se llama Hutí, que en realidad es un grupo de ascendencia chiita que quiere derrocar el régimen de Yemen, que es un régimen sunita. O sea que además, eventualmente tenemos esa situación que se puede abrir este frente bélico también. Es una pelea indirecta, Alberto, entre Arabia Saudita e Irán. Es esto, no es otra cosa. Absolutamente, absolutamente. Arabia Saudita está interviniendo directamente hace años con fuerza aérea, bombardeando las posiciones de los hutíes. Y esto es una realidad. La verdad que hay una guerra a través de un proxy que en este caso se está desarrollando en Yemen. Respecto de China, es correcto lo que decís. Hablamos contigo, ¿cuántas veces, Pepe? Que el mundo se está ahora realineando por bloques. Tenemos un bloque muy claro, ahora establecido, que es Rusia, China e Irán. Rusia porque se convirtió en el faldero de China, porque es el que le compra el petróleo que dejó de comprarle Europa. Irán porque obviamente está queriendo tener un basamento en una potencia económica como es China. China que se quiere erigir en Medio Oriente como un intermediario importante, a punto tal de que fue el casamentero entre Arabia Saudita e Irán para que restablezca las relaciones diplomáticas, sabiendo que Arabia Saudita lo hizo, pero que en el fondo sabe que un enemigo acérrimo de Arabia Saudita es Irán, no solamente por un hecho político, sino que también tienen un enfrentamiento entre los sunitas y los chiitas. Y hay que recordar a la gente, si no lo sabe, que muchos clérigos en la historia sunitas habían definido al chiismo como si fuera la infección del Islam. Este tema, en consecuencia, este acuerdo de paz, entre comillas, entre Arabia Saudita e Irán, es simplemente un tema estratégico, esperando eventualmente que se iba a firmar el acuerdo, ¿te acordás?, de Arabia Saudita, Israel y Estados Unidos, para que Arabia Saudita acceda a pertrechos bélicos, los aviones F-35 de quinta generación, para hacerle frente eventualmente a un enfrentamiento con Irán. La situación en el mundo no podría estar más complicada. Alberto, quiero agradecer muchísimo tu tiempo y seguramente en el curso de la semana vamos a estar en contacto permanente porque esto promete escribir nuevos capítulos. Absolutamente, te deseo lo mejor y muchísimas gracias por el contacto.